El viernes recién pasado, la Superintendencia de Salud señaló que el IPC a la salud iba a ser suspendido, pues consideró que las variables que se tomaban en cuenta no eran las correctas para realizar el cálculo. Pero vamos a conversar más sobre este tema, aterrizar también el tema, y nos encontramos con el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias, Macarena, por la invitación. ¿Por qué se toma esta decisión de suspender el IPC dado a conocer? Mira, lo que sucede es que las ISAPRES durante años fueron incapaces de demostrar en tribunales que sus alzas no eran abusivas, no eran arbitrarias, y el gobierno pasado decide poner a disposición de esta ineptitud a dos instituciones, el Instituto Nacional de Estadísticas y la Superintendencia de Salud, a hacer la pega que las ISAPRES no pudieron hacer en tribunales, que es buscar los mecanismos para justificar estas alzas. Por lo tanto, no nos parece que eso sea el rol que a nosotros nos corresponde cumplir. Y en ese sentido, ya los cuestionamientos venían de antes, y nosotros, al momento de dar a conocer los resultados del último estudio que el gobierno pasado tenía, pero que no quiso dar a conocer, nosotros anunciamos que esto se suspendía porque no está cumpliendo el fin, que es proteger a los usuarios de las alzas desproporcionadas. Pero de alguna manera quienes defienden el IPC de la salud argumentan que hay una forma de poder tener, ¿cierto?, una referencia. Si es que se resta el IPC de la salud, ¿con qué nos quedamos? No, lo que pasa es que... ¿Va a venir un organismo de reemplazo? Bueno, nosotros lo que hacemos es suspenderlo, y esperamos que en la comisión de expertos, la comisión presidencial de expertos que va a proponer cambios al sistema ISAPRE, establezcan los mecanismos y los instrumentos que sean adecuados para poder entender, para poder mejorar el funcionamiento del sistema. Nosotros, la verdad es que lo que creemos es que hoy día, tal como está diseñado ese instrumento, no permite proteger a los usuarios, fundamentalmente por la creciente concentración del mercado, por la integración vertical que genera un mecanismo de estímulo a la demanda que hoy día se traducen en mayores costos para las personas finalmente. ¿Qué pasa con estas variables que son propias de las ISAPRES y que pudieran afectar eventualmente el IPC de la salud? Lo que pasa es que hay varias variables que son las que se utilizan. El precio, la variación en el uso de las prestaciones, que esa es la principal variación de este último índice, y que justamente está vinculada a estímulos a la demanda que pueden corresponder perfectamente a formas en que se expresa o se manifiesta esta creciente concentración del mercado e integración vertical. Expliquémoslo en fácil esta concentración de la cual usted habla. Sí, puede ser. Significa que una ISAPRE que es dueña de una o más prestadores... Estamos hablando de los prestadores de servicios de salud. Prestadores, en fondo, hospitales, clínicas, Exacto. Centros médicos, de alguna manera genera los estímulos internos para que lleven a las personas a solicitar más exámenes, a tener más prestaciones, con lo cual se genera un costo mayor para el ISAPRE, pero una mayor utilidad para los prestadores. Con lo cual, al ser los mismos dueños, se genera el estímulo para que no se controlen los costos, y finalmente, como el IPC de la salud valida todo eso, permitiéndoles subir sus precios, termina perjudicando a las personas y actuando casi como si el bolsillo de la clase media chilena no tuviera fin. Ahora, respecto a ese mismo tema, desde la Asociación de ISAPRES indican que solo el 19%, ¿cierto?, de estas prestaciones tienen incidencia en este IPC de la salud, por lo tanto que ese porcentaje finalmente no es tan alto como para que sea un gran argumento. ¿Es así? Lo que pasa es que ese promedio es engañoso. Ellos están sacando esa información de un estudio de la propia Superintendencia que da muy más luces. Esa es una frase del estudio, pero si uno empieza a despejar lo que dice el estudio, lo que dice es que, por ejemplo, en los 15 prestadores en los cuales las ISAPRES son los mayores controladores, el 65% de sus utilidades, de sus ingresos, está vinculado a usuarios que pertenecen a esas mismas ISAPRES. O sea, claramente hay una canalización de demanda. Si tomamos, por ejemplo, las tres principales con control sobre prestadores, tenemos que ya esa cifra de 19 sube a más del 30%. Lo que tenemos es un problema de mercado, un problema de falta de competencia. Cuando hay un tercio de la cartera que no se puede cambiar de ISAPRE, cuando tenemos problemas de transparencia, de asimetría para las personas, claramente tenemos todo el escenario ideal para que un instrumento como el IPC de la salud genere todas las distorsiones o refleje todas estas distorsiones perjudicando a las personas. Pero, sin embargo, el IPC de la salud permite tener, ¿cierto?, una referencia, ¿cierto?, de los precios, y bueno, más allá, ¿cierto?, si que tenemos críticas o no a cómo se calcula el IPC de la salud, hay una referencia. Y lo pregunto, ¿qué va a pasar ahora cuando vengan los planes de adecuación de las ISAPRE? ¿Era útil el IPC de la salud con los planes de adecuación? Nosotros tenemos una visión crítica del instrumento en general, no solo de su resultado hoy día. Ahora, si lo que van a hacer las ISAPRE, no tengo cómo saberlo, la recomendación sería que sean súper prudentes, porque efectivamente hoy día están en el ojo de las personas, tienen un problema de legitimidad, y que por lo tanto cada ISAPRE tiene que ser muy responsable al analizar su cartera, su siniestralidad, su red de prestadores,
los costos reales que han subido y cuáles son los costos que dependían un poco de su capacidad de gestión y que no han sido capaces de traducir. Quitizar, por ejemplo, ocupar aranceles únicos, terminar con las persistencias, son todas medidas que ellos podrían haber tomado también para generar más competencia y más transparencia en el mercado y que no han tomado. De alguna manera el IPC de la salud, ¿cierto? Usted recién llegando a la superintendencia es una de las primeras medidas que entiendo, ¿cierto?, pueden tomar en referencia a esto, y una de las críticas que usted ha hecho en esta entrevista es que no va en beneficio de finalmente el usuario final y no va finalmente para poder, ¿cierto?, tener una atención más justa. La pregunta es siguiente: si no vamos a tener IPC de la salud, ¿cómo vamos a saber nosotros cuánto suben los precios y de qué manera suben los precios las ISAPRES? Lo que pasa es que el IPC se iba dentro de un contexto de un proyecto que generaba un plan garantizado de salud. Ese proyecto de ley llegó a un punto muerto, por lo tanto tenía ese contexto. Hoy día solo servía para un objetivo, que era justificar las alzas de la ISAPRE. Hoy día tampoco es parámetro. Cada ISAPRE tiene su propia complejidad, su propia cartera de clientes y por lo tanto ellos tendrán que justificar ante los chilenos, ante sus usuarios, ante tribunales y ante la superintendencia si sus alzas están ajustadas o no, o si son arbitrarias. ¿Cómo recibieron las ISAPRES esta noticia? Usted puede tener, me imagino que tiene comunicación directa con los principales autoridades de las distintas ISAPRES. No, la verdad es que la comunicación directa se da con todo el que quiera, digamos, pero no se trata de estar pendiente de cómo van a reaccionar ellas. Nosotros tomamos una decisión que nos pareció que era la correcta, por lo que he podido leer en los medios, no les ha gustado la decisión, pero la verdad es que no vinimos aquí a defender a las personas, a fiscalizarlos a ellos, por lo tanto no se trata de satisfacer su expectativa, sino de las expectativas de los millones de chilenos que confiaron en la presidenta Bachelet y en su programa de gobierno. Y hablemos un poco más de eso, entonces, más allá, ¿cierto?, de esta primera medida una de las primeras medidas que toman de suspender el IPC de la salud y la crítica que hacen, ¿cuáles son al futuro, ¿cierto?, las expectativas que pueden tener los usuarios afiliados a las ISAPRES respecto a la gestión que vayan a realizar ustedes? Bueno, nosotros tenemos un mandato bien claro, que es proteger a las personas, terminar con los abusos. Y en ese sentido, desde la superintendencia, el mandato es ocupar todas nuestras facultades y transformar a la superintendencia en lo que los chilenos esperan de ella, un lugar donde sentirse más protegidos. Un dato: el último año los reclamos a la superintendencia de salud bajaron. No tiene que ver con que la imagen del mercado lo hayan estado haciendo mejor. Las personas decidieron y prefirieron ir a tribunales y no ir a la superintendencia. Yo llamo a las personas a que vayan a la superintendencia. Nosotros llegamos aquí para protegerlos a ustedes. Sí, pero más allá, ¿cierto?, de este indicador que, más allá de cómo se lea, de que bajaron los reclamos en la superintendencia y la gente prefirió los tribunales, es porque finalmente todos supimos que con esta carta de opción nosotros íbamos a tribunales y sabíamos que podíamos frenar el alza en el plan de los ISAPRES. También guarda relación con esta mayor información que se dio respecto a esta carta que recibimos los afiliados a la ISAPRE y que finalmente pudimos hacer algo para evitar esa alza. Sí. Sí, bueno, nosotros estamos revisando tanto nuestras facultades como la jurisprudencia de los tribunales, justamente porque hoy día la judicialización no ayuda a nadie, ni al sistema de salud, ni al sistema judicial, por lo tanto creemos que la superintendencia puede jugar un rol ahí para evitar esa judicialización, pero no simplemente para impedir a las personas que accedan a mayor justicia, sino para satisfacer y responder a sus demandas y a sus inquietudes respecto de alzas que parezcan injustificadas o arbitrarias. Aclarémoslo nuevamente. Por lo tanto, si recibo esta carta de adecuación por parte de la ISAPRE, ¿usted me dice que vaya a la superintendencia y que no haga el trámite en la justicia para evitar el alza? Mira, tradicionalmente la superintendencia respondía frente a un alza anual, decía: usted o se conforma en el alza y paga un poco más o se cambia un plan más barato. Desde hace un tiempo los tribunales han venido diciendo: ¿sabe qué? Aquí esta facultad discrecional de cambiar unilateralmente los contratos no puede ser ejercida arbitrariamente. Nosotros queremos recoger esa jurisprudencia y queremos revisar a fondo nuestras facultades para dar una respuesta adecuada y así evitar que las personas tengan que ir a tribunales. Y cuando usted dice revisar a fondo esas facultades, que todavía no sabemos si es que vamos a tener la misma respuesta en la superintendencia que la que tuvimos el año pasado, por ejemplo, en la justicia. No, nosotros esperamos justamente hacer eso, dar una respuesta mucho mejor de la que en los últimos años se ha dado a los usuarios en relación con este tema y también con otros. Bien, pues vamos a estar muy atentos, por supuesto, como siempre usted sabe que en CNN Chile atentos a todos los temas vinculados con la superintendencia que tiene a cargo. Gracias por acompañarnos.